Bienvenidos, queridos amigos, al podcast latino Academia y Cultura. Hoy, como siempre, estamos con invitados muy especiales. Hemos estado anteriormente también con Yasmín en algún tema sobre Chile y hoy día también nos encontramos para analizar un poco sobre el año y medio que sería el gobierno del presidente Boric y también un poquito remembrar o recordar los 50 años del golpe de Estado que la dio Pinochet al presidente Allende, ¿no? Entonces quería primero presentar, Yasmín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y quería presentar a Yasmín Espinosa Göcke, de Chile. Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, ¿no? Sí, Exactamente. totalmente. Y has hecho un máster también en Ciencias Políticas, ¿no? En el extranjero, Sí, de Relaciones Internacionales, con especialización en estudios de paz y resolución de conflictos, que sí, posteriormente también has trabajado en eso, claro. de la Universidad de Uppsala en Suecia, ¿no? Sí, No estamos tan totalmente. lejos. No, para nada. Y bueno, la ardua experiencia que tienes también en diferentes organismos internacionales como el UNODC, como la Agencia Internacional de Energía Atómica o el Organismo Internacional de Energía Atómica, la CTBTO y también Amnistía Internacional en Chile, ¿no? Sí, Y totalmente. actualmente estás trabajando en IANSA. Cuéntanos un poquito de esta Sí, experiencia en IANSA. ¿A qué te dedicas ahora? bueno, esto es un trabajo muy interesante que me tiene muy entusiasmada. Uh-huh. Estoy como representante permanente de Alianza, que es la red internacional, es Action Network on Small Arms. Uh-huh. Básicamente es una red internacional contra las armas pequeñas y ligeras, que es una red que representa más de 500 organizaciones a nivel global, tanto digamos, en África, en Asia, Uh-huh. en América Latina también, acá en Europa, y que básicamente son todas organizaciones que trabajan contra la violencia armada y en la promoción de paz también. Y en ese sentido yo represento a esta red internacional ante Naciones Unidas en Viena. Qué bueno, es un tema que seguramente lo haremos en otro podcast de repente si tienes el tiempo, Sí, porque es importante ahora que en muchos países de Latinoamérica se ve mucho la violencia, ha totalmente. crecido mucho y por supuesto las pequeñas armas es Son un tema, un son una problema. plaga, ¿no? O sea, es un Exacto, problema muy serio. pero hoy día nos convoca un tema muy especial, Sí, una preocupación que tenemos todos los latinoamericanos. Por supuesto, seguimos siempre la situación económica, política de todos los países latinoamericanos y en este caso de Chile, que hemos seguido de cerca la situación. El nuevo gobierno de este presidente Boric, que es un presidente podríamos decir, de izquierdas, ¿no? sí, totalmente. Y que ya tenemos un año y han habido muchas cosas. Ha habido la Asamblea Constituyente, ha habido un plebiscito para ver si se aceptan, no se ha podido ganar. Claro, Y han habido también ideas de reformas como la reforma tributaria, sí. ¿no? Entonces queríamos que nos cuentes un poquito, que nos actualices qué ha pasado en este año y medio, qué ha jugado en contra de las políticas, de las reformas que quería hacer Boric, cuál es el papel de la oposición también. Totalmente, que ha sido bastante complejo, te diré yo. Yo creo que Gabriel Boric ha sido un presidente que ha tenido que enfrentar un escenario muy complejo. Yo diría que uno de los más complejos desde el retorno a la democracia, con excepción, por supuesto, del expresidente Elwin, que fue el primero con el retorno a la democracia en los años 90. O sea, yo diría que el escenario que se enfrentó Gabriel Boric cuando llegó al poder ha sido realmente de una complejidad muy grande y que van a pasar muchos años antes que podamos realmente dimensionarlo. En ese sentido, yo creo que Gabriel Boric vino un poco a representar una serie de expectativas sociales y de avance en términos de equidad, de igualdad en Chile y de grandes reformas que son necesarias en un país que ha estado sumido por una serie de crisis en términos que se expresó, yo diría, de una manera muy importante el 18 de octubre de 2019, si mal no recuerdo el año,
fue cuando la sociedad civil en su conjunto salió a las calles a demandar un cambio. Que las cosas ya no el podían estallido ser, social que le el llaman. estallido social. Digamos que no eran 30 pesos, como decían, sino que eran 30 años, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido la figura de Boric se vio enfrentado con este escenario. A nivel personal, yo creo que el gobierno de Boric, por un lado, a nivel internacional, con lo que fue la crisis en Ucrania, con cómo ha sido toda la situación internacional que ha sido bastante inestable, la pandemia, la crisis económica a nivel global que hemos enfrentado, digamos, a nivel mundial y que Chile no ha estado exento de esa realidad, sumado a una situación social interna altamente polarizada, ha dificultado en muchos sentidos la posibilidad de el presidente Boric de hacer realidad esta agenda, una agenda que era bastante progresista, que buscaba por un lado grandes reformas profundas, donde la reforma tributaria es fundamental para poder financiar gran parte de estas iniciativas, tanto a nivel educativo como a nivel de salud. Yo diría que una agenda social, ¿no? Claro. Pero de repente para los que no están muy enterados de la situación en Chile sobre el aspecto, como tú dices, de la educación y de la salud, y también por supuesto del agua, ¿no? En Chile se privatizó todo. Todo, o sea, el agua es privada en Chile. Si uno podría comparar aquí la situación de la educación, de la salud y el agua, que tienes un acceso gratuito. Claro. Porque, bueno, en Chile no es así, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo es la situación. Bueno, si uno no tiene dinero, en realidad no tiene el acceso a... No, a nada. O sea, yo creo que el nivel de ingreso de una persona en Chile determina la capacidad de esta de poder siquiera vivir con lo básico. O sea, y eso es un tema muy duro y es una realidad. Esto viene, diría yo, de lo que fue todo el proceso de la inserción del neoliberalismo en Chile a partir del golpe de Estado de 1973. A partir de ahí, cuando comienza todo este proceso de introducir este modelo en Chile, básicamente con la Constitución de 1980, que vino a reemplazar la Constitución de 1925, que era la anterior, todo lo que se refiere, básicamente hubo una reducción del Estado a su expresión mínima. Y elementos tan fundamentales como el agua, por ejemplo, se volvieron bienes privados. Exacto, las fuentes de agua, ¿no? Las fuentes de agua de índole privada, lo cual hasta el día de hoy afecta. Hay zonas en Chile donde el agua prácticamente, o sea, es un bien escaso. Y entonces la gente, si no tiene recursos, básicamente, o sea, tiene que depender de distintas maneras para poder abastecerse. Y luego el tema de la educación y de la salud. Hubo todo un proceso de liberalizar la educación y la salud, pero a niveles extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se generó lo que se llama la figura del Estado subsidiario. Entonces, elementos tan fundamentales como un acceso a la educación, no solamente en términos de acceso a educación, que más tarde se garantizó, ¿cierto? O sea, en Chile se garantiza el acceso a la educación, ¿cierto? Que eso ha sido reformas que se hicieron ya con el retorno a la democracia. Pero en términos de la calidad también, porque no basta con saber leer, hay que entender lo que uno lee. O sea, el tema del analfabetismo funcional es un tremendo problema en Chile hasta el día de hoy. Y eso también tiene repercusiones en términos de la política también. Y luego la salud en Chile es básicamente un bien privado, o sea, se ha avanzado a partir del retorno a la democracia, en particular con reformas que hizo la entonces presidenta Michelle Bachelet, con el famoso plan Auge, que incluía ciertas enfermedades críticas, ¿no? Para que fueran garantizadas por el Estado, pero de todas maneras no es un servicio que esté claramente, que sea eficiente en su entrega, en su distribución, ¿no? En su garantía. Entonces, en Chile lo que ha ocurrido hasta el día de hoy es que tanto la educación como la salud se han vuelto un privilegio. Y esto ha conllevado a que en Chile se genere un nivel de descontento brutal y completamente comprensible. Una mercantilización de la salud, ¿no? Totalmente. O sea, en Chile si una persona no tiene dinero, se muere.
Eso, pero nos vamos un poquito para la pandemia. La pandemia ha confrontado a los países que supuestamente tienen una política neoliberal de que, en este caso de la salud, ¿por qué no el mercado solucionó este tipo de problemas? Que yo Entonces, creo que, claro, totalmente, que yo creo que desde un sector de la sociedad en Chile y a nivel latinoamericano también, yo diría los sectores más conservadores que hay en el país, siempre se ha vendido la idea de la mano invisible de mí, ¿no? O sea, de que la mano invisible del mercado que lo regula absolutamente todo. Entonces, cualquier necesidad que pueda existir, esta se va a ir, se va a ver subsanada porque el mercado se encarga de que esto ocurra. La realidad, nosotros sabemos que no el es Estado así. no tiene que intervenir, ¿no? Claro, o sea, la idea de un Estado subsidiario, que es lo que está básicamente contenido en Chile a nivel de la Constitución de 1980, es esa figura, la figura de un Estado subsidiario. Y entonces, donde que está reducido a ciertos niveles, y luego tú tienes el mercado que básicamente lo regula todo. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Que yo creo que es un fenómeno muy interesante, muy desgarrador. En Chile, como yo creo que pasó en muchos países de la región, quedó en evidencia esta pobreza escondida, esta pobreza matizada. O sea, quedó en evidencia que esta lógica, esta idea de que existe una clase media es bastante ficción. ¿Qué es lo que define la clase media? Lo que define la clase media es la capacidad que uno tiene de poder ahorrar, de poder subsistir. Sí, o sea, cuando una persona depende mes a mes exclusivamente de lo que gana ese mes, esa persona no es clase media, desde el punto de vista concreto. Y lo que ocurrió en Chile, que quedó en evidencia con la pandemia, es que existía un gran porcentaje de la población que básicamente vivía endeudado, que vivía del día a día. Y cuando esta pandemia vino a poner en riesgo sus trabajos, que no podían desempeñarse de igual manera, que muchas empresas empezaron a deshacerse de sus empleados, qué sé yo, estas personas que se vieron en una imposibilidad de poder sostenerse. ¿Y qué ocurre? Que a ojos del Estado, estas personas no eran lo suficientemente pobres. Pero tampoco tenían suficientes recursos para mantenerse. Pero para poder acceder a ciertos beneficios sociales, qué sé yo, que en sí mismos no están garantizados en Chile, ¿qué ocurre? Que estas personas no eran candidatos fiables. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la estructura del Estado, estas personas eran consideradas personas con recursos. Aunque a final de mes no pudieran simplemente pagar su cuenta a final de mes. Y entonces eso conllevó que esta suerte de pobreza que se vio en evidencia puertas adentro. O sea, uno podía ver en sectores bastante acomodados o de clase media alta, en Santiago o en distintas partes de Chile, personas con una casa que se veía bien, pero uno entraba a esa casa y el refrigerador vacío, o que tenían que decidir entre pagar la cuenta de la luz o pagarle el colegio al niño. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto yo creo que es una cosa que siempre estuvo presente en Chile, pero con la pandemia se vio, uno, exacerbado y quedó en evidencia. Y además en un contexto social donde las personas ya sienten que tienen la necesidad de levantar la voz. Porque por muchos años, con el retorno a la democracia, hubo un porcentaje de la población que esperó a ver qué cambios sociales, digamos, iban a llegar a partir del retorno a la democracia. Y estos cambios no llegaron. Y entonces esto fue acumulando una suerte de descontento, que fue en muchos sentidos la raíz de lo que fue el estallido social del 18 de octubre. El estallido del 18 de octubre no se puede explicar simplemente con un aumento de 30 pesos en el tema del ticket una serie de factores, ¿no? Que se han ido acumulando. Claro. Pero bueno, volvamos nuevamente a la evaluación del gobierno del presidente Boric. Sí. ¿Cómo ves, cómo has evaluado esto del cambio de la Constitución, la Convención Constituyente? ¿Cuál ha sido tu análisis de lo que ha pasado? ¿Por qué ha fracasado? ¿Cuáles crees que han sido los grandes problemas de esto? Claro. Mira, yo creo que
un tema bastante complejo y multifactorial, diría yo. Ujú. Y también hay una complejidad ahí respecto a lo que yo creo que en muchos sentidos la agenda de Gabriel Boric en muchos sentidos dependía del triunfo de este proceso constituyente. Porque muchos de los elementos que contenían este borrador de constitución, que era un proyecto realmente progresista, paritario, con una serie de garantías sociales y económicas para la población, de respeto a los pueblos originarios, al medio ambiente, qué sé yo. Yo creo que eran elementos fundamentales de la agenda y del plan de gobierno de Boric. Y yo creo que cuando este proceso fracasa, en muchos sentidos le genera un desafío en particular a la administración de Boric. Ahora, volviendo un poco a la pregunta que tú me hacías respecto a qué factores pudieron incidir, yo creo que hubo muchos factores realmente. Yo creo que la oposición chilena, la derecha chilena, jugó un rol muy importante en los medios de prensa en desinformar. Y yo creo que eso es un elemento que requiere bastante análisis, pero yo lo vi muy evidente en todo el proceso, lo seguí con mucho detenimiento. Hubo yo creo que hay un sector de la población chilena, estoy pensando en los sectores más conservadores, para quienes estas reformas sociales, estas garantías que iban a ser de carácter constitucional, no les resultaba conveniente. Bueno, definitivamente, pero por el lado del gobierno también no hubo una estrategia marcada sobre cómo poder influir en la población y transmitir la comunicación correcta, información correcta. Yo creo que ahí en ese sentido el gobierno de Boric tenía ciertas trabas, porque este proceso no se podía ver como que el gobierno estaba influyendo en el proceso. O sea, este proceso se tenía que entender como un proceso independiente de los poderes del Estado. En particular, cuando tú analizas las votaciones que hubo en Chile en el proceso para aprobar cómo se iba a realizar el proceso constituyente, la población votó por un proceso que fuera independiente del legislativo, por ejemplo. Lo que ellos querían era, y ahí yo creo que jugó un factor muy negativo la inexperiencia de varios de los constituyentes. Yo creo que ahí también hay un mea culpa que tienen que hacer varios constituyentes. Hubo un problema, por ejemplo, de uno de los constituyentes que mintió sobre una condición de salud que tenía, que eso generó un nivel de deslegitimación importante. Yo creo también que hubo mucha inexperiencia de varios de los constituyentes que hasta cierto punto el proceso se redujo a mucho debate inútil, mucha pelea pequeña, y no concentrarse en el proceso que estaban ellos liderando. Y en cambios estructurales, ¿no? Claro, y además otro sector mucho más conservador, lo que en Chile el Partido Republicano Chileno, que es un partido de ultraderecha, que hubo un choque entre distintos opuestos porque se vio este proceso como un proceso demasiado ambicioso para algunos sectores, que era demasiado abarcativo para otros sectores, y entonces, y que significaba una amenaza para intereses de ciertos grupos también. Pero, por ejemplo, uno tiene varios de los constituyentes que los debates, por ejemplo, no sé, o sea, hay constituyentes que incluso llegaban a disfrazarse de cartoon, o sea, para participar en el proceso. O sea, hubo mucha inexperiencia en ese sentido. Y eso generó una suerte de desconfianza. Chile es un país a nivel de idiosincrasia que tiende a ser bastante tradicionalista. Entonces, este tipo de actitudes de algunos sectores que podían ser muy llamativos, muy interesantes o incluso simpáticos en una marcha, en la calle, qué sé yo, en el contexto de una discusión en el ex Congreso Nacional, generaba una suerte de desconfianza. Y también hubo, pienso yo, a nivel de mea culpa yo creo que de los mismos convencionales, y tal vez ahí uno puede decir del gobierno, en el sentido de no ser capaz de transmitir y de explicar a la población lo que significaban algunas de estas reformas. Yo creo que la dificultad que hubo de ir a los distintos sectores de la población
y transmitirle qué significaba la reforma, digamos, el aspecto educacional contenido en la educación, en el borrador. Que no era que le iban a cerrar los colegios, que le iban a, qué sé yo, que el tema de la vivienda, que no significaba que no le iban a dejar tener una segunda vivienda. Había mucha desinformación. Muchísima desinformación. Pero ¿tú crees que también ha sido bueno hacerlo al comienzo del gobierno? Porque hay muchos juristas también que hablan del momento constitucional. ¿Era el momento hacer de este cambio, de repente hacerlo de repente a la mitad del gobierno de Boric? Que yo creo que eso escapaba al control de Gabriel Boric. Yo creo que el tema con el clamor de la sociedad. Claro, yo creo que lo que pasa, a ver, yo creo que el proceso constituyente chileno hay que entenderlo como un mecanismo que surgió, y eso es una de las cosas muy novedosas y muy importantes, incluso si uno lo analiza en comparación con otros momentos de la historia en Chile y en otros países, fue una manera de responder ante una gran cantidad de malestares sociales. Y entonces fue un mecanismo democrático de solventar todas estas demandas sociales para evitar una situación de violencia mayor. Entonces yo creo que en ese sentido el proceso constituyente es muy difícil definir cuándo era el momento adecuado. Yo creo que era el momento en que había una cierta obligación de hacerlo, no se podía esperar. Y hay otro tema, yo creo que también lo que jugó en contra, que en Chile durante la década de los 90 y antes, digamos, durante la dictadura, se mató la educación cívica. En Chile, la educación cívica es bastante deficiente. Entonces, también hay una dificultad de cómo transmitir muchas cosas a la población, porque hay un sector de la población, y no hay que olvidar eso, que es bastante importante en Chile, que no vivió durante la dictadura, que no nació durante la dictadura o el golpe de Estado. Y estos jóvenes no tienen una conciencia histórica, ¿no? Claro, y no tienen una conciencia histórica. Y el Estado chileno lo que hizo por muchos años fue matar, básicamente, la educación cívica. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas, para ellos, no hay una comprensión real de los alcances de una dictadura. Entonces, explicar muchas de estas cosas, y son personas que se informan ¿cómo? A través de YouTube. Pero eso de la historia lo vemos más adelante. Claro, no, pero eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que eso afectó la posibilidad de poder llegar a las distintas, y también hay muchos sectores de la población chilena que están bastante aislados o alejados del centro político. Bueno, creo que es una cuestión más de todo el mundo, ¿no? Una apatía Total. Contra la política, ¿no? Totalmente. Los actores políticos. Pero volvamos a lo del cambio de la Constitución. Más del 60% ha dicho que no. Sí. ¿Y cuáles ahora son los siguientes pasos? ¿Va a haber qué se ha aprendido de este no de la población? Diría que, por lástima, yo diría que poco se aprendió. Yo creo que no ha habido un esfuerzo realmente reflexivo en Chile, en muchos sectores, de qué falló. Yo creo que lo que pasó a partir del fracaso del primer proceso constituyente, que claro, se inició otro proceso, que es el que está ahora en curso, y que estamos a puertas de tener que votar nuevamente a través de un plebiscito si aprobamos este texto o no. Es muy difícil saber cuál va a ser el resultado. El texto que se está proponiendo hasta el minuto es un texto que tiene mucha deficiencia. Es un texto bastante, diría yo, extremo, a la derecha, ultra conservador. Hay elementos tan fuera de lugar como el consagrar constitucionalmente el ruedo, que el baile nacional sea la cueca, en un país que tiene, por lo menos, si no me equivoco, 10, 11 pueblos originarios reconocidos. O sea, uno no puede reducir todo lo que pasa en la zona central de Chile. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Y con elementos donde se restringen muchos, o sea, se refuerza el modelo neoliberal, básicamente. Se generan un montón de constricciones sociales
Es un texto bastante complejo que yo creo, mi impresión muy personal, es que va a terminar siendo rechazado. También. Sí, y la pregunta acá, ¿qué va a pasar después? Eso, ¿qué va a pasar después? Claro. Porque al final, bueno, la oposición supongo que está contenta de que no se cambie nada, o sea, lo que quieren que se quede así, ¿no? Que haya un status quo, ¿no? Claro, porque también hay varios parlamentarios que lo que están proponiendo es que a partir independiente de lo que pase con este proceso, si se llega a rechazar, bueno, que se deje la cosa así nomás, ¿no? Que ya no se haga absolutamente nada. Y yo creo que ese es el objetivo de un sector importante de la derecha en Chile. Mi impresión muy personal. Yo creo que lo que se quiere es evitar que finalmente se inicie otro proceso y que se haga otro texto constitucional. Lo que quieren es matar el proceso acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa? Más allá del desencanto social, de que exista un porcentaje de la población no menor que se sienta completamente defraudada del sistema político y qué sé yo creo que nosotros corremos un riesgo muy serio de que se vuelvan a repetir acciones de violencia o de desencanto, de protesta constante en Chile producto de esto. Porque va a haber un porcentaje de la población, porque cuando fue el inicio del proceso constituyente, el primero, hubo un porcentaje muy importante de la población que lo que dijo es que ellos querían un cambio, que la constitución actual, la de 1980, que no hay que olvidar que es una constitución que surge del golpe de Estado, es una constitución que ya no tiene validez y que es una constitución que recuerda a los años más oscuros de la historia chilena. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente va a seguir sufriendo los mismos problemas sociales que estaba experimentando, va a ver que todo el esfuerzo, todos los sacrificios, no hay que olvidar, más de 400 personas con daño ocular en Chile durante la revuelta social. O sea, el sacrificio que hizo un porcentaje de la población importante. Este fue un espacio de esperanza para un porcentaje de la población que se sentía completamente alejado del centro político, que se sentía completamente fuera de las lógicas de poder. Y la gracia que tuvo, siento yo, el primer proceso constituyente es que personas de distinta índole social, de distinto contexto, con distintos niveles de educación, se sintieron empoderados y con la posibilidad de decir algo. Que los pueblos originarios, que han sido históricamente marginados en Chile, sintieron que tenían por primera vez una voz y que sus necesidades iban a estar contempladas en esto, que esto era un espacio unificador. Lo que está pasando con el proceso constitucional actual es todo lo contrario. Se está generando esta lógica completamente polarizada, divergente, y donde se excluye realmente a sectores importantes de la población. Y entonces, y luego cuando esto fracase, si llega a fracasar, que es lo que yo creo que va a pasar, francamente, el rechazo ahí va a ganar, y esta vez por un tema del contenido del texto, ¿qué va a pasar? Que esta rabia social, esta desafección social va a aumentar aún más. Y nosotros tenemos que, por ejemplo, actualmente Gabriel Boric no supera el 28% de aprobación. Entonces, es una situación que yo creo que también va a afectar al gobierno de Gabriel Boric, porque este fracaso, más allá de que hayan otros factores que uno puede hablar de la desinformación, de los medios de prensa, de la derecha como lo ha hecho, qué sé yo, se va a responsabilizar a la figura de Boric. Boric va a terminar, o sea, si esto ocurre como ocurre, como uno de los hitos de su administración va a ser el fracaso constitucional. Eso, ¿no? Y esto también se aúna a las reformas que él quiere hacer, ¿no? Como estuvimos hablando, de educación, de salud, totalmente, tributaria. Entonces, en realidad no auguras un buen futuro para este gobierno, ¿no? Yo creo que depende. Yo no diría que tiene un mal futuro. Depende de cómo ellos manejen, cómo la administración de Gabriel Boric maneje la contingencia. Yo creo que Gabriel Boric, dentro de todo, ha sido un buen gobierno. Ha sido un gobierno que ha tenido, con la cantidad de desafíos que ha tenido que enfrentar,
Yo creo que es muy difícil pedirle que sea un gobierno tan exitoso como uno puede cuando el agua está en calma. Acá estamos en una situación muy compleja. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric ha sido un gobierno que ha tratado de avanzar en reformas sociales, que ha hecho un esfuerzo por digamos, reivindicar ciertas garantías, y en ese sentido yo diría que ha sido un buen gobierno. Ahora, ¿cuán buen gobierno va a ser? Depende de estos factores también. Y además también no olvidemos que le toca a Gabriel Boric, un presidente de izquierda, enfrentar los 50 años del golpe de Estado. Exacto, y eso vamos a entrar, pero ya para cerrar esta parte del podcast, de repente también ha sido manchado el gobierno de Boris con ciertos indicios de corrupción. De repente nos cuentas un poquito sobre eso y para pasar al próximo tema. A ver, yo creo que el tema de algunos casos aislados de corrupción no ha sido una generalidad. Han habido algunas denuncias por lástima, no es una cosa exclusiva del gobierno de Gabriel Boric. Ahora, han habido una serie de escándalos que han surgido en Chile a propósito de esto, pero yo te pondría un punto diferenciador, más que detenerme en un caso en particular. Yo creo que Gabriel Boric ha tenido la capacidad de enfrentar esto de frente, a diferencia de otras administraciones en el pasado. O sea, nosotros en Chile no es que haya habido tantos casos, pero yo estoy pensando en la polémica de MOPCATE, que es el Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de Ricardo Lagos. O sea, hay varios hitos en materia de corrupción en Chile que preceden Sebastián Piñera. No olvidemos la cantidad de casos de escándalos en los que él se vio enfrentado durante toda su administración. No hay que olvidar que, por ejemplo, Sebastián Piñera había aumentado su riqueza mientras él fue presidente. Y yo me pregunto, sin ánimo de ser mal pensada, ¿cómo un presidente puede enriquecerse al tal nivel de llegar a ser uno de los hombres más ricos a nivel, no solamente de América Latina, sino que a nivel internacional, siendo presidente de la República? O sea, ahí hay muchas cosas que se podrían investigar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Gabriel Boric? Que yo he visto que Gabriel Boric ha tenido la capacidad de enfrentar esto y de reaccionar y de tomar medidas claras. Yo creo que uno de los grandes errores de Gabriel Boric, pensando en su manejo político en este sentido, ha sido, no sé si reciente, como un mes, 2 meses atrás, hubo un caso de robo de computadores en el ministerio, del quien era uno de sus personeros más cercanos, Giorgio Jackson. No estoy tratando de sindicarle a él ninguna responsabilidad porque no hay nada, digamos, claro frente a este caso. Pero ya Giorgio Jackson venía enfrentado a una serie de escándalos y de situaciones y de malos manejos políticos y qué sé yo, y también de una suerte de rabia desde la oposición y una suerte de desafección hacia su figura. Y yo creo que ahí Gabriel Boric cometió el error de mantenerlo demasiado tiempo. Yo creo que ahí Gabriel Boric ha tenido poca capacidad a veces de tomar decisiones que tal vez a él no le gustan, porque puede ser que yo estoy segura que él confía plenamente en la figura de Giorgio Jackson, pero de entender que a veces los amigos no son siempre la mejor opción para trabajar con uno. También, por ejemplo, a nivel internacional, con la designación de varios embajadores, por ejemplo, yo estoy pensando en el escándalo que hubo con el embajador de España, varias veces, donde se colocó el escándalo que ahora hubo con la embajadora chilena en Gran Bretaña, que tuvo que renunciar porque ella propuso una serie de acuerdos vinculados a temas de dinero, qué sé yo, siendo ella embajadora, y eso es algo que todos sabemos que no se corresponde a la figura de un embajador. El hecho de que Gabriel Boric en varias ocasiones ha nombrado personas que no están capacitadas para el cargo para el cual fueron nombrados denota una suerte de inexperiencia y de no entender los tiempos políticos a veces, en el sentido de que, por ejemplo, con el caso de Giorgio Jackson,
Gabriel Boric debió, con el dolor de su alma, haberlo sacado mucho tiempo antes, para haberse ahorrado todo esto en un contexto de polarización social y política bastante alta y con una oposición que ha hecho todo lo posible por evitar que él pueda cumplir con su agenda. Y eso partiendo con la reforma tributaria, que yo creo que ha sido uno de los puntos más complejos para Gabriel Boric, producto de la reticencia de la derecha en Chile, en el Congreso, de aprobar estas medidas. Entonces, yo creo que en ese sentido Gabriel Boric ha cometido esos errores que han sido bastante serios, diría yo, pero no por eso creo yo que vaya a ser un mal gobierno al final de su administración. Yo creo también que dada todas las situaciones de inestabilidad política a nivel interno y social, es muy difícil pedirle a cualquier gobierno que hubiera tenido un manejo perfecto, ¿no? Yo creo que hay figuras dentro del gobierno de Gabriel Boric que a mí me parece que contribuyen en gran medida a estabilizar el país. Por ejemplo, la decisión que él ha hecho de insertar a personeros de la antigua concertación, como Carolina Toá, por ejemplo, dentro de su gabinete político, que es una figura con un nivel de experiencia política. Ella fue alcaldesa, ella viene de una historia política muy importante en el país y tiene una capacidad de diálogo, ¿cierto? Y de manejo con los distintos actores y una credibilidad. También yo diría el rol permanente de Camila Vallejo. Yo creo que ella es una persona con un nivel de manejo político importantísimo y un nivel de legitimidad importante en el país. Y yo creo que en ese sentido yo no le auguro un mal gobierno a Gabriel Boric. Sí creo que va a ser un gobierno con muchos claroscuros. Eso sí. Pero bueno, ya habrá oportunidad, espero que no sea la última vez, para favor, seguir analizando de acá un año más de repente. Sí, me encantaría. Yo en realidad soy, tú sabes, sigo mucho la política chilena, entonces para mí será un gusto. Pero y esperamos que no sea, que sean las cosas para bien, ¿no? Para que haya, bien. que haya realmente un cambio de la Constitución, porque esta Constitución es una Constitución que viene de una dictadura, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que es algo como que como país nos debemos. Yo creo que una de las cosas que va a demostrar este proceso, y yo creo que so pena de lo que piense la derecha y los sectores más conservadores en Chile, es que los chilenos ya están cansados de que las cosas se mantengan igual. Y que yo creo que a pesar de que yo pienso que este proceso constituyente actual va a fracasar por cómo está el contenido del texto, yo creo que la sociedad civil despertó. Y yo creo que van a mantener esta demanda por generar un proceso constituyente como corresponde. ¿Cómo va a ser la fórmula? Difícil decir. O sea, existen dos movimientos. Existe uno que aboga porque sea un panel de expertos, qué sé yo, de profesionales, constitucionalistas, qué sé yo, pero también está otro que dice no, que esto tiene que estar también con personas de la sociedad civil, de distinto, como fue un poco el proceso constituyente primero, que con su deficiencia y todo, yo creo que uno de los puntos más positivos que tuvo este proceso fue el que por primera vez empoderó a distintos sectores de la población. Y yo creo que eso es algo que no podemos una mixtura, ¿no? Yo diría que lo más prudente para mí sería eso, un proceso que involucre tanto a expertos constitucionalistas. Ahora, el proceso antiguo, el primer proceso también involucraba expertos. ¿Ah? O sea, no fue un documento que solamente salió de la gente de la calle. Después hubo un proceso de armonización del texto que lo realizaron personas expertas en la materia. Entonces, yo creo que a veces los detractores del primer proceso constituyente se olvidan de eso. Esto no fue un proceso meramente de la sociedad civil. Acá también en la parte del proceso de depurar, de generar el texto final que se presentó en el plebiscito, este fue un texto que fue depurado por expertos. ¿Ah? Entonces, realmente yo esperaría que tal vez en el futuro, pero para eso se requiere voluntad política. Y ahí yo creo que, y también se requiere una posición un poco más consciente de repente. Más consciente y menos egoísta. Exacto. De entender de que
de que Chile es uno de los países con mayor nivel de desigualdad, donde el 1% de la población tiene un porcentaje mayoritario de todos los recursos en Chile. Entonces, y donde yo creo que uno de los grandes desafíos en Chile es la desigualdad de expectativas. La idea de que como chileno, no importa cuánto uno trabaje, nunca vas a conseguir un nivel de igualdad y digamos de avanzar con tus planes de vida. Okay. Y yo creo que eso es un punto fundamental para entender. No importa cuánto, digamos, a nivel macroeconómico, como uno analiza y qué sé yo, tiene que ver con la capacidad de las personas de poder avanzar en sus expectativas personales. Y eso en Chile está completamente mermado.